Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Venimos a ti cantando, Señor, con gozo. Me alegraré en las batallas porque conmigo siempre estás, Señor. Sabemos que vamos a tener batallas, vamos a tener tribulaciones, Señor. ¿Por qué? Porque estamos pegados a ti, porque estamos haciendo algo para ti, estamos empujando tu reino, Señor. Si el enemigo no nos molesta es porque no estamos haciendo nada, Señor. Así que gracias, me alegro en las batallas porque tú estás con nosotros y el enemigo ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Y más fuerte es el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Señor, bautízanos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Haznos sensibles a escuchar tu voz. No mi voz, sino tu voz a través de mí, Señor, y que toque a tu pueblo, Señor, y que salgamos cambiados, renovados, transformados, exhortados, animados, Señor, a continuar en este camino, Señor, testificando de que tú vives en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. La semana pasada fue el Día de la Madre, la semana antepasada, ¿no? En nuestro último estudio, libro de Hechos, capítulo 16, empezamos a ver cómo Pablo se prepara para su segundo viaje misionero, ¿no? Y una de las cosas que vimos fue cómo Pablo y Bernabé, al no ponerse de acuerdo, terminaron peleándose. Dice el texto, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Y después de que los hermanos los encomendaron a la gracia del Señor, y Pablo partió rumbo a Siria y Cilicia, consolidando las iglesias. Y esa semana alguien me preguntó, ¿pero el apóstol Pablo peleándose? Pero si él es un apóstol, él es un cristiano. ¿Los cristianos se pelean? Levante la mano, ¿quién no se pelea? Todos nos peleamos de vez en cuando, ¿no es cierto? La palabra incluso dice, airaos, pero no pequéis. Pablo tenía como 15 años ya en el ministerio, pero era todavía nuevo. El Señor estaba trabajando en él. Habían cosas que tenían que perfeccionarse en él. Pregunto, ¿hay cosas en ustedes que todavía hay que perfeccionarse? ¿Todavía hay cosas en ustedes que de repente todavía mientes por ahí? Sí, pastor, pero son mentirillas pequeñitas. Bueno, para el Señor mentir es mentira, sea grande o sea chiquita. Dile que no estoy. Si llaman por teléfono, no me has visto. Son mentiras, ¿no? Todavía hay cosas en nuestra vida que el Señor está perfeccionando. Es más, la palabra de Dios dice que Él nos está perfeccionando hasta la llegada de Cristo. Entonces, Pablo era uno de ellos. Él tenía que todavía lidiar con su ira, con su cólera. Recuerden quién fue Pablo antes de, ¿no? Estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Entonces, Pablo trabajaba todavía, como todos nosotros, porque no somos perfectos. El único perfecto que caminó sobre la faz de la tierra fue Jesús, ¿no? Se pelearon, pero, como decimos, no hay nada oculto bajo la mano de Dios. Todo está planeado de antemano por Dios, ¿no? Y el plan de Dios fue, desde el comienzo, dividir y conquistar. Y de esa manera, en lugar de tener un grupo con 2 misioneros, ahora tenían 2 grupos con 4 misioneros y la posibilidad de llegar a más lugares y alcanzar a más personas, ¿no? Dice el libro de Isaías, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ese fue y es siempre el propósito de Dios. Ese fue y es siempre el plan de Dios. Que más personas escuchen su palabra. Que más personas escuchen el Evangelio de Cristo. Y por ende se salven y así se cumpla su propósito. Pero no todos se van a salvar, eso lo sabemos. Pero nuestra labor es predicar el Evangelio de Cristo. A cuantas personas podamos, por donde vayamos. Hoy recibimos la noticia que una misionera muy amiga nuestra de California acaba de fallecer. Ha estado aquí el año pasado. Una mujer
que su vida era ir por todo el mundo predicando la palabra. El Señor se la llevó. Pero mientras estuvo aquí, ella lo único que hizo fue cumplir el propósito, el plan de Dios, predicar el Evangelio de Cristo. Así que después de estar en Siria y Cilicia, dice el versículo que llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y vimos el punto 1, no lo terminamos, pero vimos el punto 1 que dice, el verdadero testimonio de un creyente se vive en casa. Juan, pero la semana pasada has hablado algo de eso. Sí, es cierto. Y lo voy a volver a hablar porque dice que hay que escucharlo 7 veces para entenderlo. Si recordamos, Pablo tuvo mucho éxito en su primer viaje misionero. Pero en Listra una multitud intentó adorarlos como si fueran dioses paganos. Y luego unos judíos que llegaron de Antioquía y de Iconio pusieron en contra de ellos a la multitud que los adoraba. Y rápidamente cambiaron de parecer. Esta multitud cambió de parecer después de adorarlos, ¿no? Lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Iglesia, qué fácil, qué rápido podemos cambiar de parecer. Cuando viene alguien y sugiere algo en contra de nosotros, nos habla al oído. Qué rápido somos para escuchar y querer a alguien que recién conocemos. Que está hablando mal de alguien que de repente lo conoces hace tiempo. Oye, fíjate que fulano, oye, fíjate que el pastor, oye, fíjate que el líder, etcétera, etcétera, etcétera. Y somos rápidos para escuchar y para, cambiar de parecer. Hace unos años atrás vino una persona a hablar con alguien que voluntariamente limpiaba la iglesia. Y lo quiso poner en contra del liderazgo diciéndole, la iglesia tiene un dinero para ti. Ellos deberían pagarte a ti por ese trabajo que estás haciendo voluntariamente. Y que nosotros nos estábamos agarrando su dinero. Gracias a Dios esta persona, este voluntario, vino a nosotros y nos contó lo que había pasado. Entonces confrontamos a la persona y al comienzo se negó. Dijo, no, yo nunca he dicho nada. ¿Quién ha dicho eso? A ver, que venga esa persona y me lo diga en mi cara. Y la persona estaba en el otro cuarto. Y entró y le dijo, sí, él y su esposa, sí, tú nos has dicho, Y esta persona se puso a llorar. Bueno, sí. Pidió perdón. Desgraciadamente no era la primera vez, creo que era la 20ª vez que lo hacía. Así que tuvimos que invitarlo a salir de la iglesia. Iglesia, qué fácil somos de dejarnos influenciar por personas y cambiar de parecer. Oye, sí tienes razón, pero sí, yo he visto esto, yo he visto lo otro. Regla número 1. Si alguien quiere venir a hablarte mal de algún líder de la iglesia o algún hermano en Cristo, páralo ahí. Y trae a la persona que quiere hablar mal y que haya una confrontación. Yo siempre hago eso. Oye, Pepe Tordito, déjame llamarlo a ver que venga acá y aquí lo confrontamos. No, yo no quiero hablar y salen disparados. Porque es un chisme. Y el enemigo a veces usa a las personas y las personas se dejan usar para causar división en la iglesia. Para causar división en tu matrimonio. Oye, lo he visto a tu esposo con fulana conversando. Y ya le van agregando como la botella borracha. Y los he visto ahí medio bravo, no sé, fíjate, ten cuidado, mira. Y empiezan a meter cizaña, empiezan a hablar mal. Lo mejor que podemos hacer, ¿sabes qué? No quiero escuchar. Si la persona no está presente, no me interesa. Si traes a la persona aquí, acá lo confrontamos, perfecto. Pero mientras la otra persona no esté aquí, no vamos a hacer. Aquí vienen muchas personas casadas. Quiero una consejería matrimonial. Ya, perfecto. ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? No, solamente yo. No. Yo necesito escuchar a las dos partes.
Yo no solamente necesito escuchar tu posición, quiero escuchar la otra posición también, para poder aconsejarles bíblicamente. No podemos agarrar y escuchar solamente una parte. Eso está mal. Eso es hablar mal de una persona sin que la persona esté presente. Eso es chisme. Y aquí en la iglesia no lo permitimos y no lo vamos a permitir. Dice el versículo 20, pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de hacer esto? ¿Cuántos de nosotros después que nos han apedreado, nos han dado de chicotazos, nos han dado por muertos, nos han arrastrado por toda la ciudad y nos han tirado como basura fuera de la ciudad, nos levantamos y regresamos a la misma ciudad con la misma gente que nos ha apedreado? ¿Cuántos seríamos capaces de hacer eso? Digan la verdad. O piensen, no me lo digan. Difícil, ¿no? Difícil. Pablo estaba claro cuál era su llamado. Pablo estaba claro que mientras viva, mi llamado es predicar el Evangelio. No me importa. Esta amiga que acaba de fallecer estaba clara que mientras ella estaba con vida, su labor era llevar el Evangelio. El Señor se la llevó. Como dijo Pablo, para mí morir es ganancia, ahora está en el cielo. Pablo estaba claro. Obviamente el testimonio de Pablo frente a todos estos obstáculos y desafíos. Mucha gente lo vio entrar de vuelta después que vio que lo apedrearon y todo. Todo esto construyó un gran legado en personas que habían sido testigos de este hecho. Y que habían también escuchado el Evangelio de Cristo. Y quizás, digo quizás, Pablo recordó las palabras de Esteban cuando estaba pasando por lo mismo, lo estaban apedreando. Lo vemos en Hechos 7 del 59 al 60, dice, mientras lo apedreaban, Pablo estaba ahí parado con la ropa de Esteban, o sea, encima estaba desnudo Esteban, ¿no? Probablemente estaba así, y le caían las piedras. Pero mientras lo apedreaban, oraba, miren, imagínense que te estén apedreando, oraban. Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, murió. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y quizás esa oración de amor por el perdido y su perseverancia de Pablo fue un testimonio que trajo como resultado lo que dice el texto en el versículo 1, que estando ahí de regreso en Listra se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Esto nos muestra el fruto del ministerio de Pablo, el testimonio de Pablo, tu testimonio de verdadero cristiano, tu testimonio va a ser, o sea, tu buen testimonio va a ser que las personas quieran acercarse a Cristo. Pero tu mal testimonio va a hacer que las personas no quieran saber nada de Cristo. ¿Por qué pues? Pero si mira cómo te has portado, mira cómo te portas, mira cómo gritas, mira cómo haces esto, mira cómo tratas a tu esposa. Yo no quiero ser cristiano, ¿para qué? Así como soy tu mejor. Hay mejores personas que no son cristianas. Entonces, tu testimonio, el testimonio de Pablo, produjo fruto. Mateo 7:16, lo hemos visto la vez pasada, dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Pablo no vio, estoy seguro, porque Pablo no vio a Timoteo recibir a Cristo. No vio tampoco a Eunice ni a Loida recibir a Cristo. Él dejó un testimonio. Mucha gente lo vio. Pero fueron sus semillas plantadas por su amor y perseverancia los que dieron fruto. Y quizás ahí entendió algo que nosotros también debemos entender, iglesia. Que a mayor oposición, si perseveramos, mayor será el fruto. Escuchen bien, a mayor oposición, si perseveramos, mayor será el fruto. Acabamos de cumplir 13 años de ministerio este 5 de mayo. Y durante todos estos años hemos tenido
mucha oposición, mucha persecución. Hubo accidentes, incluso muerte, fuimos acusados, vituperados, insultados. Inclusive una televisión me entrevistó y me dijo, ¿cuándo se van? ¿Cuándo se van? Yo le dije que no nos íbamos a ir nunca, a no ser que el Señor nos diga que nos vayamos, pero el Señor nos ha traído acá y acá nos quedamos. Entonces, a pesar de todo eso, decidimos perseverar, decidimos aferrarnos al llamado que Dios nos hizo de venir a Cajabamba y hoy entendemos para qué, no por qué. Porque a Dios no le podemos decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa a mí estas cosas? ¿Por qué no? ¿Para qué, Señor? ¿Qué quieres que yo aprenda de todo esto? ¿Qué quieres que yo haga de parte de ti? Y el libro de Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Buenas noticias a los pobres. No está hablando pobres económicamente, sino pobres de espíritu, que necesitan conocer la palabra de Dios, que necesitan conocer quién es Dios, quién es Jesucristo, su Espíritu Santo. Iglesia, nosotros nos aferramos a sus promesas y perseveramos. Y ahora podemos ver los frutos en la construcción del refugio de esperanza. Iglesia, lamentablemente muchas veces no perseveramos. Muchas veces cuando estamos ya cerca de cosechar el fruto, tiramos la toalla y nos rendimos. Iglesia, no tiremos la toalla con las cosas que el Señor nos ha mandado hacer. No tiremos la toalla con nuestros hijos, con nuestros esposos o esposas, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Perseveremos. Y un día, no muy lejano, en el tiempo de Dios, veremos los frutos de nuestro amor y perseverancia. Yo oraba mucho por mi familia. Ya era cristiano hace tiempo. Y ahora toda mi familia es cristiana. Pablo estaba cosechando el fruto de lo que anteriormente había sembrado. Y quizás al comienzo Pablo no sembró directamente en Timoteo, no lo sabemos, era muy joven. Pero sí sembró en su abuela Loida y en su madre Eunice. Estas mujeres judías sí escucharon el mensaje y recibieron a Cristo y fue el testimonio de ellas, el testimonio en casa, la manera como se comportaban ellos en casa, a pesar de que el papá era griego, que no era cristiano. Fue el testimonio de ellas lo que trajo a Timoteo al Señor. Dice el mismo Pablo en 2 de Timoteo 1:5. Tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios. Y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. Iglesia, qué importante, lo vuelvo a decir una vez más, qué importante es nuestro testimonio en casa, que nuestros hijos, hermanos, padres lo puedan ver. Que ellos puedan ver a un verdadero cristiano que no es perfecto, pero que sí quiere agradar a Dios en todo. Romanos 12:1 nos dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Iglesia, si queremos comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, entonces démosle la prioridad, como dice Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. La añadidura en este caso van a ser los frutos de conversión. Vamos a ver a nuestros hijos, esposos, padres, amigos, compañeros de trabajo, familiares, caer rendidos a los pies del Señor. Yo recuerdo, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, toda nuestra familia se opuso. Pero Dios permitió que muchos de ellos fueran a Estados Unidos cuando estábamos viviendo allá. Y al comienzo no les quedó más remedio que quedarse a vivir en mi casa. Poquito a poco, de uno en uno,
como dice la palabra, se fueron convirtiendo. Ellos vieron el cambio, ellos vieron la transformación en nuestras vidas, vieron nuestro verdadero testimonio como creyentes. No éramos, ni somos perfectos, pero sí vieron un verdadero cambio. Vieron cosas que antes hacíamos que ya no hacíamos. Y eso los atrajo a querer conocer más quién es ese Jesús realmente. Porque muchos de nosotros antes conocíamos a Jesús de lejos, de lejitos. Jesús, sí, el que murió en la cruz y punto. Es como si conociéramos hoy día al presidente, bueno, hay tantos presidentes en el Perú que ya no sabemos, pero es que si conoces al presidente que está ahorita actualmente ejerciendo la presidencia en el Perú, lo conoces, sabes su nombre, quién es, si lo ves en la televisión sabes que es él. Pero ¿alguna vez lo has llamado por teléfono? ¿Alguna vez has tenido una reunión, has ido a comer con él? ¿Te ha hablado? ¿Te ha llamado él? ¿Conoce tu nombre? No. De la misma manera conocíamos a Jesús. Ahora sí lo conocemos personalmente. Él conoce nuestro nombre. Podemos hablar con Él a través de su palabra. Sabemos quién es Él. Leí ayer un artículo que decía, el diablo conoce tu nombre, pero te llama por tus pecados. El Señor conoce tus pecados, pero te llama por tu nombre. Y termina diciendo, dice de padre griego, iglesia, al padre de Timoteo no era cristiano. Pero esto no impidió que su abuela y su madre le testificaran a Timoteo. Leamos ahora los versículos de 2 al 5 que dicen, los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo por causa de los judíos que vivían en aquella región. Lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los líderes religiosos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Punto 2, si estás tomando nota. El verdadero testimonio de un creyente abre puertas para el ministerio. Vemos que Pablo no había conocido o escuchado de Timoteo antes. Cuando él salió de Antioquía no sabía quién era Timoteo. Sin embargo, ni bien se encontró con Timoteo, tuvo una buena impresión de él. Es posible que Pablo lo observó, vio su caminar con Cristo, vio su verdadero testimonio y preguntó, ¿quién es este Timoteo? De la misma manera, solteros, solteras, si ven ustedes a alguien que puede ser, vean su caminar, vean su testimonio, vean si es un verdadero cristiano o si solamente viene a la iglesia porque quiere conquistarte y pretende ser un verdadero cristiano. Obsérvenlo, mírenlo bien. De repente delante de ti levanta las manos, pero cuando está afuera, levanta la mano solo para golpear. Pablo se tomó su tiempo. Pablo observó a Timoteo, vio su caminar. Probablemente Timoteo ni cuenta se dio que Pablo lo estaba mirando. Finalmente Pablo preguntó, ¿quién es este Timoteo? Pablo se interesó inmediatamente por él. Dice el texto en el versículo 2 que los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Eso es bueno. Iglesia, es como si dijéramos que los hermanos hablan bien de cada uno de nosotros aquí en Cajabamba, en Huamachuco, Marcabalito, qué sé yo, y sus alrededores. El libro de Proverbios 22:1 nos dice, vale más la buena fama que las muchas riquezas y la buena reputación más que la plata y el oro. Iglesia, la Biblia nos anima a mantener una buena reputación en la medida de lo posible, ya que es de gran valor y por lo tanto es algo que debemos esforzarnos por ganar y mantener. Pero no siempre vamos a tenerla. Si recordamos, Jesús no tenía una buena reputación, ya que andaba con prostitutas, cobradores de impuestos, etcétera, etcétera. Pero sí tenía un buen testimonio, ya que su testimonio era directamente con el Padre.
No sé si ustedes han leído este libro, pero había un libro, leí un libro una vez donde había un pastor en California, Estados Unidos, que acostumbraba a visitar el barrio de las prostitutas, ¿no? Y siempre llegaba y llamaba a una prostituta y le decía, ¿cuánto cobras? Tanto, súbete. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 hora. Y durante esa hora le predicaba el evangelio. Y obviamente se ganó una mala reputación, ¿no? Alguien lo vio el carro, vio llamar a una prostituta. Lo primero que fueron es hablar mal de él. Este pastor tenía ese llamado de alcanzar a las prostitutas. Y terminó llenando la iglesia con estas mujeres de poco a poco. Y fueron cambiando sus vidas. Al comienzo tuvo oposición. Las mismas personas de la iglesia le dijeron, oye, pero ¿qué estás loco? Pues llegaban con sus tacones, sus minifaldas, sus escotes y toda la vaina. Y todo el mundo decía aquí. Y empezaron a criticarlo. Pero él poco a poco empezó a llenar a la iglesia de prostitutas. Y las prostitutas fueron cambiando y transformándose. Y muchas de ellas ahora son líderes en la iglesia. Este pastor tuvo una pésima reputación. Pero su testimonio con Dios es impecable. Está bien cuidar nuestra reputación. Pero primero es nuestro testimonio con Dios. Si eso va a significar tener mala reputación, con tal de que mi testimonio con Dios esté bien, no importa. Así que dice el texto que Pablo decidió llevarse a Timoteo. ¿Sabes qué? Este muchacho me lo llevo. Así que Pablo vio, escuchó y pudo comprobar el testimonio de Timoteo y decidió pedirle que se uniera al equipo misionero. Ahora eran Pablo, Silas y Timoteo. Iglesia, esto nos muestra la provisión de Dios. Porque acordémonos que Juan Marcos y Bernabé acababan de dejar a Pablo. Pero también nos muestra que ningún obrero en la obra del Señor es irreemplazable. Cuando un Bernabé se va, y cuando un Bernabé se fue, por las razones que fueran, Dios ya tenía a un Timoteo para que lo reemplazara. Y en los casi 14 años de ministerio, hemos tenido casi 50 misioneros que han pasado por aquí. Y cada vez que se ha ido uno, mucha gente, ay, ese pobrecito se fue. Ay. Se iba uno, otro ha venido. Y así ha sido siempre. Dios siempre ha tenido y tiene a un Timoteo para reemplazar al Bernabé que se va a ir. Ahora tenemos como 4 o 6 Timoteos por venir. ¿Cuántos se quedarán? ¿Cuántos se irán? ¿Cuánto tiempo estarán? No lo sabemos. Pero es así. Y es por eso que nosotros oramos siempre para que nuestros misioneros, nuestros líderes, nuestros voluntarios sean locales, sean de Cajabamba. Esos se van a demorar más en irse. Dice el texto luego que por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Pero Juan, no entiendo. Esto de alguna manera contradice lo que se acordó en Jerusalén y lo que Pablo tanto defendió. Pablo estuvo en contra de esos judíos que llegaron a la iglesia de Antioquía y decían que tenían que circuncidarse para ser salvos. Entonces, ¿por qué Pablo ahora circuncidó a Timoteo? Escuchen, Pablo no circuncidó a Timoteo por el bien de su salvación. O sea, Pablo no circuncidó a Timoteo para que sea salvo, ya era salvo. Pablo nunca haría eso, sino para que hubiera menos cosas que pudieran obstaculizar el ministerio al que fue llamado Timoteo, entre los judíos. Pablo sabía lo que hacía. Era importante circuncidar a Timoteo para que pudiera llegar a los judíos, para que pudiera entrar incluso a la sinagoga, ya que mamá judía, padre griego, hubiera sido muy difícil. Y Pablo incluso argumentó firmemente que no era necesario para los nuevos creyentes gentiles el someterse bajo la ley de Moisés para salvación. Y sí, esa era la ley de Moisés, pero si recordamos, esta ley viene desde Abraham.
la circuncisión. Cuando el Señor le dijo a Abraham que circuncide a Isaac. No viene desde Moisés. Pero sí, era una ley impuesta, ¿no? Y para que estuviera bien delante de Dios, sino para que el estatus de Timoteo como hombre no circuncidado de una madre judía no obstaculizara, no fuera un impedimento para llegar a estos judíos en las sinagogas. Pablo lo hizo por el bien del evangelio. Por ejemplo, en otra ocasión Pablo insistió en que Tito, un compañero gentil, no tenía que ser circuncidado. Lo vemos en Gálatas 2, del 3 al 5, que dice: ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para cortar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la verdad del Evangelio. Legalismo. Muchas iglesias obligan a que la gente no use pantalones, que no se pinten, que no se maquillen, etcétera, etcétera. Eso de obligar, eso es legalismo. Si tú, voluntariamente, porque a ti se te da la gana, quieres usar faldones, úsalos. Pero nosotros desde el púlpito nunca vamos a obligar ni vamos a decir que eso está escrito en la Biblia, porque no está escrito en la Biblia. Pero si a ti te da la gana de usar faldones, de repente tienes varices y no quieres que nadie te las vea, hazlo. Yo no te lo voy a prohibir, nadie te lo va a prohibir, Dios no te lo prohíbe, porque eso es legalismo. ¿Ok? Entonces Pablo decidió circuncidar a Timoteo no para que sea salvo, sino porque era importante para su ministerio. Era necesario para su ministerio. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 9, del 20 al 22. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos, ganarlos para Cristo. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. ¿Se dan cuenta? Luego dicen los versículos 4 y 5 que a pasar por las ciudades se entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los líderes religiosos de Jerusalén para que los pusieran en práctica y así las iglesias se fortalecieran en la fe y crecieran en número día a día. Aquí vemos a Pablo, Silas y a Timoteo como parte del equipo dando la noticia sobre el decreto que surgió en el concilio de Jerusalén con respecto a la circuncisión y que la pusieran en práctica. Pablo fue intencional en el hecho de que las iglesias conocieran la verdad de la palabra de Dios. El libro de Juan 8, 31, 32 nos dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. El legalismo no te hace libre. El legalismo te hace: ay, ahí viene el pastor, me voy a poner mi faldón por si acaso me vea. Uy, me voy a sacar los aretes, ahí viene el pastor, qué vergüenza. Eso no te hace libre o te hace libre. Para nada. Nuestra libertad está en Cristo Jesús. Y conocer la verdad hizo que las iglesias fueran fortalecidas en la fe. Y obviamente el resultado fue que crecían en número día tras día. Iglesia, cuando predicamos la verdad, la sana doctrina, a propósito, la sana doctrina es lo que Jesucristo enseñó a los apóstoles y lo que los apóstoles practicaron. Cualquier cosa fuera de ese contexto es invento de hombres. ¿Alguna vez vieron a alguno de los apóstoles diciendo: oye, ¿por qué haces con pantalón? Más, los pantalones no existieron hasta después de más de 300 años después de Cristo. La sana doctrina, entonces, si se practica y predicamos la verdad, la sana doctrina, habrá un crecimiento espiritual y por ende un crecimiento numérico, sin depender de métodos inventados por el hombre, que lo único que buscan es manipular al creyente. ¿Alguna vez hemos pasado la canastita por aquí?
¿1, 2, 3 veces? Nunca. Alguna vez hemos agarrado la canastita y hemos dicho, pongan en la canasta la llave de su auto que el Señor le debe devolver 2 autos. Yo he ido a iglesias así. Y afuera veía a la gente llorando, me quedé sin auto. Porque el Señor me ha dicho que tú me tienes que dar un auto. ¿Está bien? Cuando el Señor me lo diga a mí, te lo doy. No antes ni después. Son inventos de hombre que lo único que buscan es manipular. Si no obedeces, te vas a ir al infierno. ¿Dónde está eso en la palabra? Pueden engañar a alguien que no lee la palabra, que no conoce la palabra. Y por eso, desde este púlpito siempre decimos, lean su Biblia, mediten en ella y pónganla en práctica. Para que cuando venga una persona y te diga, oye, tienes que hacer esto. ¿Dónde está eso en la palabra? Muéstramelo. Leamos ahora los versículos del 6 al 8 que dicen, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, alguien que no tenía plata seguramente, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, otra vez, bajaron a Troas. Punto 3, si estás tomando nota. El verdadero testimonio de un creyente es someterse a la voluntad de Dios, no a tu propia voluntad. Dice el texto en los versículos del 6 al 8 que atravesaron la región de Frigia, Galacia, ya que el Espíritu Santo, escuchen bien, el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. El Espíritu Santo había luego impedido que pasaran por Misia, por Bitinia. El Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a... El Espíritu Santo no se los permitió. Iglesia, una de las oraciones que siempre hacemos aquí es, Señor, abre puertas o cierra puertas. No queremos forzar y abrir una puerta que tú has cerrado. Acabo de estar en Chimbote, mi madre llegó de Estados Unidos, creo que Eileen ya lo dijo a las mujeres, y mi madre vino con esta idea, voy a comprar esta casa que ya me la enseñaron y la voy a comprar, y la voy a comprar, y la voy a comprar. Y cuando a mi mamá se le mete algo, yo le dije, sí mamita, si eso te hace feliz, cómprala. Pero yo en mi mente, yo con Sandra, en lo que veníamos en el camino, nos pusimos a orar, Señor, si esa casa es para mi mamá, y no va a ser un problema para mi mamá, abre todas las puertas. Pero si esa casa va a ser un problema para mi mamá, no es para mi mamá, no es tu voluntad, cierra todas las puertas. Llegamos con la idea de ir a ver esa casa, y la persona que nos iba a enseñar esa casa, que era mi prima, dijo, ¿sabes qué? No, esa casa no sirve para nada, se está cayendo a pedazos, está muy cara, tiquití, tiquití, tiquitá. Y mi mamá dijo, ok, entonces no es para mí. Resulta que la misma prima tenía una casa muy bonita, nuevecita, la estaba terminando de pintar, fuimos a verla, y yo le dije, prima, ¿no te gustaría vender tu casa? Ay, no, primo, sí, pero mira, prima, con esto te puedes ir, porque se quiere ir a España, bueno, etcétera, etcétera. Finalmente, ese mismo día, terminó aceptando vender su casa, mucho más barata, en mejores condiciones, ya firmaron los papeles, y ahora tiene su casa. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque el verdadero testimonio de un cristiano, de un creyente, es someterse a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era la voluntad de mi mamá era comprar esa casa, pero la voluntad de Dios era comprar esa casa. Oramos y ella se sometió a la voluntad de Dios, porque ella también es cristiana. El Espíritu impidió que Pablo fuera a esos lugares y Pablo entendió que era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios predicar en esos lugares. Y sí, iba a predicar la palabra de Dios. Pero el Espíritu no quería que predicara en esos lugares, todavía no. Y él fue obediente, pasando de largo. O sea, no fue a esos lugares. Notamos aquí que el Espíritu Santo en verdad prohibió a Pablo hacer algo que normalmente consideramos bueno. Sí, no, pero... No quiero que vayas a decir, sí, pero voy a predicar la palabra de Dios, es bueno. No quiero que vayas a ese prostíbulo, pero voy a ir a predicar la palabra de Dios. Pero el Espíritu no quiere que vayas ahí porque no estás listo, eres débil, te puede pasar algo. No vayas.
Y la cuestión está ahí, iglesia. ¿Obedecemos o no obedecemos? Es decisión nuestra. Pablo iba a hacer algo que era bueno, predicar la palabra. Sin embargo, el Espíritu de Dios, que estaba dirigiendo este trabajo, esta obra, y Pablo y su equipo se sometieron a su voluntad. Probablemente hubo conflictos, pero ¿por qué no vamos a ir ahí si ya estamos aquí? Probablemente Silas le dijo, vamos. Timoteo también dijo, pero ¿por qué no? Pero aquí, no, el Espíritu Santo me ha dicho que no, y no vamos a ir. De alguna manera el Espíritu estaba diciéndole a Pablo que no era la persona indicada, en el lugar indicado y en el tiempo indicado para llevar el Evangelio a la provincia romana de Asia Menor. Y ciertamente no había nada de malo en el deseo de Pablo de predicar la palabra en Asia, pero no era el tiempo de Dios. Así que les fue prohibido por el Espíritu Santo, iglesia. Debemos someternos a la voluntad de Dios, aunque parezca bueno, aunque parece bien, está bonito, mira qué lindo. Necesidad de predicar la palabra hay por todos lados. Eclesiastés 3:11 nos dice que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Luego puso en la mente humana la noción de la eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Dios prohibió que Pablo y su equipo fueran a esos lugares porque Dios no quiso. Y aunque no lo entiendas, muchas veces el Señor hace cosas que, ¿pero por qué, Señor? No digas por qué, di, ¿para qué, Señor? ¿Para qué estás impidiendo que yo vaya a estos lugares? ¿Cuál es tu plan? Ahora, es difícil saber exactamente cómo el Espíritu Santo dijo que no. Puede haber sido a través de una palabra de profecía, o por un hablar interno del Espíritu Santo en él, o por circunstancias, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Pablo y su equipo se sometieron a la voluntad de Dios y entendieron el mensaje. Efeso vendrá después, no ahora. Ahora, como referencia en este pasaje, vamos a hacer un comercial. Asia no se refiere al lejano oriente como lo conocemos hoy en día, China, Corea, Filipinas, Tailandia, Indonesia, etcétera, etcétera. Se refiere a lo que era en ese tiempo la provincia romana de Asia Menor, que es ahora Turquía moderna. Ahora, aquí hay una enseñanza muy interesante, iglesia, ya para terminar. De que muchas veces tenemos el deseo de hacer algo. Está bonito, sí, es un buen negocio, está bien ubicado el lugar, mira que sí, que hay necesidad, mira que todo está bonito, en tu carne, en tu experiencia, en tu profesión, lo que fuere. Y el Espíritu Santo nos está diciendo que no es el tiempo, que no es el lugar. Tenemos dudas, creemos que es bueno, insistimos y terminamos con la cabeza rota. Ese no fue el caso de Pablo. Él se sometió a la voluntad de Dios y decidió no ir. ¿Has orado para hacer esto? Sí, sí he orado. ¿Y qué te ha dicho el Señor? Bueno, pero he orado. ¿Pero qué te ha dicho el Señor? Pero ya oré. Sí, pero ¿qué te ha dicho el Señor? Tienes que esperar que el Señor te conteste. Y si el Señor te dice que no, pues no. Y si te dice que sí, pues sí. Muchos de ustedes saben que antes de venir acá creíamos y queríamos ir a Cartagena en Colombia, ¿no? Y sin embargo el Espíritu nos dijo que no. Literalmente nos cerró la puerta con circunstancias, con su palabra, con un montón de cosas, mucha oposición. Y aunque pensábamos que solamente era por un año, ya que para eso vinimos a Perú, a Miraflores, a estar un año, nosotros nos sometimos a la voluntad de Dios y decidimos no ir. Y aquí estamos. Dios tenía otros planes. Y si nosotros hubiéramos insistido, quizás no nos hubiera ido bien. Iglesia, podemos estar sirviendo a Dios en el lugar equivocado. ¿Ok? Ahora bien, cuando se acercaban a Bitinia, Jesús volvió a utilizar el Espíritu Santo para cerrarles la puerta. Qué confundidos debieron sentirse. Ellos habían llegado hasta la puerta de Asia, habían tocado, no les habían abierto, luego habían tocado en la de Bitinia y tampoco. Ellos sabían que predicar y cómo hacerlo. Ellos sabían qué predicar y cómo hacerlo. Pero no sabían dónde ahora. ¿Y ahora? ¿A dónde vamos a ir a predicar? Iglesia, esto nos enseña que la necesidad del Evangelio está en todas partes.
pero hay un lugar específico donde Dios quiere que tú te plantes y prediques. Prediques su palabra. Y quizás tú ya estás plantado en un lugar. Cajabamba, por ejemplo. Solo te falta predicar y ya sabes cómo hacerlo. En conclusión, ¿qué aprendemos de este relato? Piensen en esto. El Espíritu Santo intervino solo después de que Pablo salió para Asia. Jesús actuó solo después de que Pablo se acercó a Bitinia y solo después de que Pablo llegó a Troas. Hoy en día, Jesús es la cabeza de nuestro ministerio. A través de su Espíritu Santo puede hacer algo parecido con nosotros. Colosenses 1:18 nos dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Por ejemplo, tal vez llevemos tiempo pensando en hacernos misioneros o mudarnos a donde se necesita ayuda para predicar la palabra. Pero puede que Jesús utilice el Espíritu Santo para guiarnos solo después que nosotros demos el primer paso de fe hacia nuestra meta. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo para los que saben manejar. Para poder dirigir un auto a la izquierda o a la derecha, primero tiene que estar en movimiento. Si está parado, por más que voltees el timón a la izquierda o a la derecha, no se va a mover, ni a la izquierda ni a la derecha. Tiene que estar el carro en movimiento. De manera parecida, para que Jesús nos dirija y nos ayude a hacer más en la predicación, primero tenemos que ponernos en movimiento. Es decir, esforzarnos y dar el primer paso de fe. Y si por mucho que nos esforcemos no alcanzamos de inmediato nuestra meta, ¿debemos rendirnos pensando que el Espíritu no nos está dirigiendo? Claro que no. Recordemos que Pablo tenía un objetivo, pero al tratar de alcanzarlo se encontró con puertas cerradas. Sin embargo, siguió buscando otros lugares donde predicar hasta que encontró una puerta que se abrió. Iglesia, es importante para nosotros dar ese primer paso de fe. Podemos tener muchas ganas, muchos deseos. Yo tengo muchos amigos, algunos amigos ahora, en Estados Unidos, algunos se están muriendo ya, en Estados Unidos, que tienen el llamado. Si el Señor me está llamando acá, el Señor me está llamando allá. Han pasado 30 años desde que el Señor los llamó para un determinado ministerio en un determinado lugar. ¿Y por qué siguen ahí? Porque hasta ahora nunca han dado el primer paso de fe. Se han quedado ahí, inmóviles. Así que yo los exhorto, sea cual fuera el llamado que Dios está haciendo en sus vidas, dar el primer paso de fe. Podemos estar seguros de que si seguimos buscando servir al Señor, una puerta tan grande y mejor se abrirá. Y el Señor recompensará nuestros esfuerzos. Primera de Corintios 16:9 nos dice, porque se me han abierto una gran puerta para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Y es cierto, siempre va a haber oposición. No esperen que todo va a ser lindo, precioso, ya vamos a bailar juntos el Cumbayá, qué lindo, el Señor me llamó. No, el enemigo no va a estar contento, va a haber oposición. Pero igual que Pablo, como Pablo perseveró a pesar que lo apedrearon y lo sacaron fuera de la ciudad, debemos perseverar en el llamado que Dios está haciendo en nuestra vida. Iglesia, el Señor quiere abrir una puerta grande en tu vida. Solo tienes que dar ese primer paso de fe. Amén.